¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Esperemos que estén muy bien. Un domingo 1 de marzo del año 2026. Hoy estamos aquí presentes para poder llenar de conocimiento a este módulo número 2, que es el tema de riesgos laborales. ¿Sí? Ya los que han estado en las sesiones número 1 y 2 han visto que hay información muy importante que en esta sesión 3, 4 y 5 de esta parte 2 que vamos a ver, que vamos a tocar, van a complementarse. ¿Correcto? Por ello que necesito su atención al 100%, necesito su interacción, ¿sí? Porque los chats están abiertos, necesito que apunten las cosas importantes que se van a decir, ¿correcto? Y que cualquier duda o consulta estamos dispuestos a poder resolverla. Esto se nutre mientras hay una interacción, mientras hay consultas, hay preguntas, casos, ¿ok? Porque la normativa, la fiscalización, la gestión de salud y seguridad y salud en el trabajo no para, es constante, es dinámica. Ya los que estamos en el sector salud saben que hace 2 días, el viernes, se publicó una nueva normativa, lineamientos para esta ola de calor, ¿sí? Si es que me preguntaran de eso, interesados de ver la norma, ahí estamos para verla. Si no hay preguntas, si todo está claro, bueno, quiero aprender también de ustedes, si es que tienen algo que aportar. ¿Ya? IDECAP, Instituto de Desarrollo y Capacitación, esta parte está liderada por el área de salud y uno de nuestros lemas importantes es que actualicen sus conocimientos, potencia tu vocación. ¿Sí? IDECAP tiene varios cursos relacionados al área de salud, ¿ya? Es más, actualmente se están abriendo otros diplomados y cursos especializados que es importante. Si ustedes quieren actualizar y potenciar su vocación y orientarse a alguna rama de la salud, ¿sí? También están dispuestos estos diplomados. Muy bien, vamos. El diplomado de Enfermería en Salud Ocupacional, módulo 2, sesión número 3. Quien le habla, el ingeniero Jordi Mariña. Ahí más adelante voy a ver un poco más un poco de resumen de mi experiencia profesional. En esta parte 3, ¿sí? Vamos a hablar acerca de control operativo de riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Ya? Vamos a hablar de esto de controles operativos. Control operativo, controles operativos. Importante, ¿cierto? Porque lo que no se mide no se controla, ¿sí? Ya en la anterior sesión hemos visto cómo medir el nivel de riesgo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se mide el nivel de riesgo? A ver, ¿quiénes están aquí presentes? El día de hoy, María Sánchez, Yerli, Yaja, Rojas Portal, Katia Medina. ¿Cómo se mide? Fátima Tepa, Anabel, Rosemary, Delcy. Muy fácil, ¿sí? Muy fácil, ¿no? ¿Cómo se medía? Creeré que no quieren participar. No voy a creer que no saben. ¿Sí? Se medía con el tema de la probabilidad por la severidad. Conforme a eso, ¿sí? Y de acuerdo a los tipos de peligros que pueden estar enmarcados en físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, o sea, la rama completa, ¿ya? Que puede haber ahí una fusión, ¿no? De físico-químicos también, ¿sí? De peligros locativos también, ¿sí? Correcto. Desastres también, ¿no? Que no están inmersos en estos controles, ¿ya? O en esta rama de grupos de peligros, pero como encargados del área de salud ocupacional y también que están relacionados con la seguridad. También hay una parte de ver, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Quien le habla, como les mencionaba, el ingeniero Maguiña, Jordi Maguiña, especialista en seguridad, ¿sí? Más de 10 años realizando implementación en diversos sectores, ¿ya? También conferencista en diversos escenarios y diversas instituciones, ¿sí?
ingeniero colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, coach empresarial y el tema de diplomados, especializaciones en la ley y sistemas contra incendio. El objetivo de aprendizaje en esta sesión, importante, es que todos vamos a fortalecer las competencias, ¿sí? Como todos somos relacionados al sector salud, yo me incluyo también, ¿ya? Lo que vamos a fortalecer en las competencias es en que ustedes apliquen controles, ya operativos, pero eficaces, ¿sí? Eficaces. Una cosa es un control operativo, implementar, ¿sí? Eficaz a un control. La palabra eficaz es que al nivel de riesgo y de acuerdo a la tarea y a la actividad, ¿sí? Va a cumplir en que este nivel sea menor, lo amortigüe, ¿sí? Para evitar lo que todos prevenimos en salud ocupacional, enfermedades ocupacionales. Ese es nuestro fin de la ley, ¿sí? Es la finalidad, la prevención, ¿sí? Y el de accidentes en caso de seguridad. Y estos controles que ustedes van a aplicar tienen que ser a los principales riesgos laborales del sector salud. ¿Ya? Algo muy importante y curioso, ¿sí? Hay momentos en los que queremos aplicar muchos controles, ¿sí? Hasta queremos aplicar controles hasta en los baños también, ¿sí? Queremos aplicar controles hasta en el ingreso, en la salida, en la ida, en la venida, en todo, ¿ok? Lo que siempre es importante es la priorización, ¿sí? En esta matriz de riesgos es los principales riesgos laborales. Importante controlar por ahí, ¿ya? Vamos a priorizar la prevención de accidentes y enfermedades, que es lo que le mencionaba, ¿sí? Es la finalidad. Si nosotros no trabajamos bajo este frente, o sea, pensando que nuestras gestiones son de acuerdo a la prevención de accidentes y enfermedades, estamos mal, ¿sí? Ya les mencioné, no pueden trabajar bajo un cumplimiento legal. Eso es un nivel de cultura incipiente, un nivel de cultura básica, ¿sí? Cuando fortalecemos en este diplomado, esto van a salir profesionales que van a ir bajo la foco de prevención de accidentes y enfermedades. O sea, lo que yo haga tiene que ayudar a prevenir enfermedades ocupacionales o accidentes, no cumplir una normativa por un tema administrativo. ¿Ya? Muy bien, conforme a la normativa peruana. ¿Sí? De acuerdo a las nomenclaturas y terminologías que te dice la norma. Hasta aquí estamos bien, ¿sí? Entonces entendemos que vamos a aplicar controles. Algo muy importante, jugamos y aprendemos, ¿sí? El único que me saludó en esta noche y de acá, no sé si todos están con el chat abierto, ¿ya? No es por saludarme, sino es por el tema de interactuar, ¿ya? Importante. Jugamos y aprendemos. Igual, como en la vez pasada, va a haber una tarea que se desarrolló y que se dejó, ¿sí? Esa tarea va a ser aumentada conforme a las intervenciones que ustedes realicen. ¿Sí? Si no realizan intervenciones, menores puntuación, ya. Y tal vez no van a tener el puntaje máximo para sus talleres. ¿Ya? Importante. Temario. Vamos a hablar de 4 puntos, ya en esta sesión. Son 3 sesiones, imagínense. ¿Ya? Lo vamos a tratar de resumir en estas casi tantas horas que nos quedan. ¿Ya? Primer punto, concepto de control operativo y marco normativo. ¿Sí? Primer punto. Después vamos a ir a los controles operativos en riesgos físicos y biológicos. Vamos a ver la parte de controles operativos frente a riesgos químicos y ergonómicos. ¿Sí? Y por último vamos a ver el tema de control operativo de riesgos psicosociales. ¿Ya? Vamos, sigamos. Primer pregunta. ¿Ya? Interacción. En la clínica se contrata el servicio de hiperseco, porque sabemos que nosotros, como empresa privada o pública, podemos tercerizar el servicio de seguridad y salud del trabajo. La normativa lo permite. Eso no exime una responsabilidad tuya a tus colaboradores, por si acaso, ¿sí?
Entonces, para ello, la clínica, como todos están ocupados, no contrata un área de seguridad, contrata un área de servicios, le mando a hacer un IPRC para que pueda hacer el cumplimiento de la norma. Y la pregunta es, ¿cuál es el criterio de evaluación a considerar? ¿Qué es lo que ustedes le dirían, ¿sí? Cuando arman su término de referencia, ¿no? O se podría decir su requerimiento también, el nombre que lo queramos llamar. ¿Qué es lo que ustedes dirían o mencionarían técnicamente? Estamos hablando, no económicamente. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio que ustedes le mencionarían a esta empresa que deben evaluar y que ésta lo deben considerar? ¿Sí? Porque la empresa puede venir y puede decir, bueno, ya voy a hacer la normativa, pero no le dice nada, solo hace, cumple su servicio y ya está. Pero ustedes, ¿qué pueden decirle? ¿Qué tienen que considerar? ¿Qué me dicen? ¿Estamos aquí o están viendo las noticias? ¿Cómo es? ¿Qué criterio de evaluación a considerar ustedes proponen? ¿No se les ocurre nada o no saben? O tal vez son tímidos. Mm, Miren, criterios a considerar. 4 puntos. Primero, riesgos y peligros. Fátima, wow. Muy bien, Fátima. Del puesto de trabajo. Ok. Ok, le dirías, considera los riesgos y peligros por puesto de trabajo. Muy bien, Fátima, muy bien. ¿No? Algo muy importante que la normativa menciona es que los riesgos y peligros deben ser de acuerdo al puesto de trabajo. ¿Por qué no te puede armar un IPRC, ¿no? del proceso, ¿sí? Que si bien es cierto, nos serviría saber del proceso, porque cada institución tiene un proceso, lo que la normativa te pide es que de acuerdo a ese proceso, cada uno cumple una actividad. Y lo que deberíamos vigilar es el puesto del trabajo. Ya, muy bien. Otro. Solo Fátima nada más está aquí en la clase, pero veo más de 10. Dice, Delcy, capacitaciones del personal. Dice que debe considerar también eso, ¿ok? O sea, le dirías, mira, nosotros tenemos un programa de capacitaciones, es esto, 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 esto. Ok, muy importante. ¿Sí? Las medidas de control, dice Fátima. Catherine dice, diseño, nivel de riesgo debe considerar. Ok, muy bien, Catherine, le dirías que se clasifique de acuerdo a las prioridades de riesgo. ¿Sí? Fátima dice, me debe establecer las medidas de control. Muy bien. Sabemos que las medidas de control tienen 5 jerarquías, ¿correcto? Entonces te tiene que dar de acuerdo a estas medidas de control. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Gracias por la participación. Yo me preocupaba. Aquí Aida se preocupa porque no participan los alumnos, pero muy bien. Bien, básico, ¿ya? Básico. Vamos a hablar de 4 criterios. De repente le puede resonar ya que lo saben. Tienen que considerar accidentes laborales. Si en el transcurso de la evaluación del IPRC, ¿ya? Han habido accidentes o incidentes laborales en los puestos dentro de la organización, sean terceros, ¿sí? Y estos han estado registrados, esa información, esa base de datos debe tener el consultor o el que va a armar el IPRC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente un accidente, como hemos visto anteriormente, es la causa, ¿sí? ¿De qué? Es la causa de una deficiencia en cadena. Y justamente es por la falta de controles. Entonces, si han habido accidentes, esos puntos a evaluar tendrían que determinarse adecuadamente, ¿sí? En los puestos de trabajo de cada trabajador, de cada puesto, ¿sí? Y los controles pertinentes, que sean eficaces. Recuerden, eficaces, ¿sí? Dos, debe ser un IPRC
con participación, con recorrido en campo, donde evalúe, observe, vea, gestione, consulte, pregunte, tome fotos, haga videos, ¿sí? Donde observe equipos, herramientas, insumos, ¿sí? Porque no es distinto decir, ¿no? Si yo voy a evaluar, ¿ok? El puesto de la licenciada en enfermería, que está en la sala de laboratorio, a describir un peligro que diga peligro por uso de químicos, a mencionar en la actividad de desterilización, ¿sí? Se utiliza el hipoclorito de sodio o algún disolvente, nombre, ¿sí? A la concentración de por unos 15 minutos para poder desinfectar. Esto, lo único para yo poder entender bien es un recorrido en campo, ¿sí? Y esto me va a conllevar a poder controles, porque yo ya podría poner que el personal sea entrenado, por ejemplo, ¿no? En la parte administrativa, con las hojas de seguridad. Básico en mi, como también mencionaba, ¿quién estaba mencionándome aquí? Delcy, muy bien, Valdés. Mencionaba capacitaciones, ¿cierto? Entonces ahí me debe resultar también. Ya estaría proponiendo controles, si es que previamente no han habido ellos, ¿no? Y obviamente lo hago para poder, ¿qué cosa? Disminuir el nivel de riesgo. Ya. Entre otras muchas cosas muy importantes, el recorrido en campo, porque igual eso genera evidencia, ¿sí? Genera evidencia y necesito la participación del trabajador, al menos un grupo por cada puesto de trabajo de trabajadores, ¿ya? Muy bien. Tres, aplicar un método adecuado. Habíamos mencionado en la anterior clase varios métodos de análisis de riesgo. ¿Qué normativa era ella? ¿Qué normativa es la que utilizamos? ¿Se acuerdan? ¿Y qué método en específico es lo que hablamos o conversamos más para poder determinar este nivel de riesgo? ¿Te recuerda? Hablamos de la normativa de la Resolución Ministerial 050. Formatos mínimos en la parte de... aquí diseño, esto mencionó. No, ya. En la parte del método 2, ¿sí? ¿Qué te mencionaba cómo? Para poder nosotros ver los niveles de el nivel de riesgo tengo que ver las probabilidades, ¿cierto? Y cada parte tenía un índice importante, ¿sí? Importante. Y la severidad. Con ello, ¿correcto? Esta multiplicación, yo veía el nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, es decirle qué método vas a aplicar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú has procedimentado. ¿Sí? Muy bien. Y cuatro, evaluación interna y externa. ¿Sí? También debe considerar una evaluación interna, ¿sí? Ver su sistema de gestión, ¿correcto? Ver el sistema de gestión, ver la comunicación, ver cómo es la organización. Y externa, qué existe alrededor también, ¿sí? Em, Como menciono, en la parte de lo que es enfermería, en la parte de salud, hay postas que están ubicadas, que bien es cierto, pueden estar ubicadas en el centro de Lima, ¿sí? Así como estar ubicadas en una región donde exista desprendimiento de rocas, donde exista ahora esta etapa, ¿sí? Estamos en la etapa de lluvias, conocido como el fenómeno del Niño, un desastre natural que arrasa, ¿no? Con el incremento de las lluvias, ¿sí? Entonces, ello también es importante observar, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, criterios que yo le diría, ¿ok? Para que me haga un IPC, ¿sí? Nunca nos confiemos porque tal vez en este caso, el experto que va y te hace el servicio, ¿ok? Puede asumir otras cosas que tal vez en este caso no serían, ¿no? Alineadas con una información previa tuya, ¿sí? Entonces es muy importante.
Vayamos con lo nuestro. A ver, desde ahí ya lo demás va a correr, si no se preocupen, ¿ya? Normativas legales. Mire, yo hablaría de las normativas, hablaría de la ISO, hay una parte de control operacional, pero vamos a extendernos un poco más, ¿ya? Em, les voy a dar la normativa, ya la ISO 45001. Hay un buscador también de ISOs, ¿sí? Que también lo podríamos ver, pero va a tomar su tiempo. Les voy a dar la ISO y es importante que ustedes la lean, ¿sí? ¿Por qué es importante que conozcan la ISO y también la ley? Bueno, es importante la ley para el cumplimiento, pero la ISO es muy importante porque si ustedes enfrentan la gestión ISO, ¿sí? A ver, ¿qué me dice María Elvira Sánchez Galvez? Dice, el recorrido en campo también ayuda a observar de primera mano las medidas de seguridad que realizan el día a día los trabajadores. Según eso, poder reforzar en las capacitaciones del personal. Muy bien, María, así es, correcto. Con eso ya tú puedes decir, oye, pero me dijeron que ustedes utilizan EPPs. Y me dijeron que tienen cada uno un filtro con su cartucho. Sí, pero no te dijeron que eso me lo dieron hace 4 años. ¿Sí? Entonces, no ayuda, ¿cierto? ¿Ya? Porque sabemos que los servidores tienen un tiempo de caducidad y cuando son filtros, tienen un tiempo de saturación. ¿Ya? Muy bien, gracias María. Excelente. Eso se trata, de participar. En tema de la normativa, como le mencionaba, si conocen la ISO, en este caso de controles operacionales, van a poder utilizarla para cualquier tipo de sector hasta nivel internacional. Se pueden ir a Colombia, a Ecuador, a Uruguay, a Argentina, ¿sí? A Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, con la que sepan hablar el idioma, y pueden también aplicar la gestión en tema de salud también ocupacional que está relacionado con la ISO 45000. La ley general, la 29783, ¿sí? Que está contemplada con normativas y directivas del MINSA. También vamos a ver acá unas normas, ya, para que ustedes para que reforcemos la parte de controles operacionales, ¿correcto? Ya. Y también hay un buscador de normativas, ¿ya? Que se lo vamos a ver, si no me equivoco, en otro módulo, ¿ya? Sigamos. Ahora, ¿qué es control operativo? Ok, el control operativo, como menciona aquí, son medidas técnicas, ¿sí? ¿Por qué técnicas? Porque hay medidas que van a estar orientadas a un cálculo numérico, ¿sí? Por poner un ejemplo, sistemas de ventilación. ¿Sí? Habíamos hablado anteriormente que el sistema de ventilación tendría que darse para áreas donde tal vez exista una carga de virus que no tiene que salir fuera, tiene que haber una presión, ¿qué cosa? Una presión negativa, ¿sí? La presión de adentro no va a salir afuera, la de afuera tiene que ser mayor que la de acá adentro, pero para que esta concentración, ¿sí? No perjudique también al personal, tiene que haber una extracción. Para que sea el cálculo de extracción, eso es una medida técnica. Por ejemplo, ¿no? Dimensiones, temas de succión, temas de la potencia de la bomba, temas del ducto, ¿no? Pérdidas de fuerza, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Control de ingeniería, el tamaño, la dimensión, las rejillas, el material, la rigurosidad, ¿no? Entre otras cosas. ¿Sí? Medidas organizacionales, ¿sí? Y medidas administrativas. Entonces, ¿qué es un control operativo? Es un conjunto de acciones que van a estar orientadas de acuerdo a la necesidad, pero siempre están enfocadas en una parte de organización, otra parte administrativa y otra parte técnicas, ¿sí? O sea, este conjunto ya de acciones que pueden estar relacionadas de acuerdo a la necesidad, llamamos que es un control operativo, ¿ya? En la parte de la ISO también te menciona un punto de control operativo. Justamente se detalla más en esta parte de control operativo, ¿ya? Importante. Ya de acuerdo, entendiendo esta parte, lo que vamos a entender es que, bueno, entonces si hay medidas técnicas, si hay medidas organizativas, o sea, no solamente es técnico en ingeniería, sino organización, o sea, temas de flujos, temas de comunicación, temas, ¿no? De trabajo administrativos, ¿ok? El tema de capacitaciones, temas de señaléticas, ¿ok?
Si sabemos esto, entonces ya lo podemos aplicar por distintos bloques de peligros. ¿Correcto? Muy bien. Lo otro, miren, importante, beneficios de implementar controles. Como les mencionaba, si yo no evalúo, no puedo controlar. El beneficio de implementar controles es que ya previamente he tenido que haber evaluado. Entonces, lo que me va a ayudar, ¿qué cosa es? Me va a ayudar a reducir la probabilidad, ¿sí? Porque habíamos mencionado, ¿correcto? Habíamos mencionado, ¿correcto? Que en la probabilidad hay cuatro indicadores, ¿sí? Cuatro factores, ¿sí? Y con cada uno un ponderado, ¿de acuerdo? A lo que vamos observando. Y a minimizar la severidad. Por ejemplo, una de las cosas que es importante que entendamos, un control de equipo de protección personal no ayuda a reducir el nivel de riesgo, ¿sí? Pero sí ayuda a minimizar la severidad, en este caso, la gravedad, ¿ya? Y en este caso, al final, nos permite controlar riesgos, que en la medida es también una función nuestra, ¿sí? Para eso nos contratan, para eso nos delegan el área de salud ocupacional, para poder controlar los riesgos. ¿Por qué? Porque obviamente el empleador no lo sabe, no sabe y se dedica a otra cosa, ¿sí? Lo que se realiza aquí entonces es el control de riesgos. Muy bien. Vamos al video número uno, ¿ya? Y aquí ustedes van a tener que responder lo siguiente, ¿ya? ¿Cuál es el mejor nivel de jerarquía a utilizar en los controles de un riesgo de laboratorios clínicos? Ojito con ello. ¿Cuál es el mejor nivel de jerarquía a utilizar en los controles de un riesgo de laboratorios clínicos? ¿Ya? Vamos con ello. A ver. Hasta ahí, consultas, preguntas, dudas, reclamos. Miren, vamos a ver este video que les va a ayudar a reforzar. Ok, atentos, ¿sí? Pesadas. En un estante bajo ya no hay necesidad de subir y exponerse. El riesgo desaparece. Ejemplos cotidianos. Primero está la eliminación. Es lo más poderoso. Si eliminas el peligro, eliminas el riesgo. Sigamos con el ejemplo de la caja en la bodega. Si ubicas esas cajas pesadas en un estante bajo, ya no hay necesidad de subir y exponerse. El riesgo desaparece. Segundo, la sustitución. Aquí no eliminas el trabajo, pero lo haces más seguro. Por ejemplo, si en una oficina usan productos de limpieza muy fuertes que causan irritación, se puede sustituir por otros biodegradables y menos agresivos. La tarea sigue, pero con menos riesgo. Tercero, los controles de ingeniería. Estos son cambios físicos en el entorno. Siguiendo con ejemplos cotidianos, colocar barandas firmes en una escalera, instalar extractores de aire en cocinas para que el humo no afecte a los trabajadores, o poner guardas de seguridad en una máquina para evitar que alguien toque una parte peligrosa en movimiento. Cuarto, los controles administrativos. Aquí hablamos de reglas, procedimientos y organización. Por ejemplo, colocar señalización clara en zonas donde pasan montacargas, capacitar a los trabajadores en pausas activas para evitar lesiones o rotar al personal para que no repitan una misma tarea pesada todo el día son útiles, pero dependen del compromiso y del cumplimiento constante. Y finalmente están los equipos de protección personal más conocidos como EPPs. Los cascos, guantes, mascarillas, chalecos, etc. Sí ayudan a reducir las consecuencias de un accidente, pero no eliminan el peligro. Son la última línea de defensa. Por eso, si en tu trabajo lo primero que se hace ante un riesgo es darle guantes, sin antes revisar las demás opciones, se está gestionando mal la seguridad. Ahora, Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, con esto, vamos a la pregunta.
¿Cuál es el mejor nivel de riesgo o nivel de jerarquía a utilizar en los controles de un riesgo de laboratorios clínicos? ¿Qué me dicen? Rápidamente, ¿no? María dice la eliminación, la eliminación. Exacto, muy bien. Atenta, atenta, ¿no? Muy bien. Claro, porque me podrían decir, pero ¿para qué riesgo? ¿Cuál es el nivel de...? Pero claro, hay una jerarquía, ¿sí? Entonces, nosotros volteamos ya la torta, ¿sí? Volteamos la torta en nuestra gestión, ¿no? Ya no pensemos solo en EPPs. No, 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 no. Usuario, dice eliminación. Muy bien, María, Catherine, usuario. Usuario, por si acaso, pon tu nombre. Sí, pon tu nombre. Em, Importante, ¿sí? Y de acuerdo a eso, nosotros vamos aplicando los controles, porque ya hemos aprendido a ver el tipo de peligros, evaluar el riesgo, pero ¿cómo controlamos? ¿Son eficaces? ¿No? A veces no queremos Keisuke Kunurana, ¿no? Muy bien, Keisuke, eliminación. A veces queremos hacerlo rápido y no pensamos, ok, em, ¿es necesario hacer esa tarea de esa manera? ¿No podemos eliminar ese nivel de riesgo y hacerlo de otra manera? ¿No? No, 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 hay que ponernos a pensar, ¿no? Oye, pero sí, es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Keisuke, siempre lo hemos hecho así. ¿Para qué voy a mejorar eso? ¿Para qué? ¿No? Solo ponlo nada más que utilizamos Juan. No, no. Ya nosotros pensamos distintos, ¿sí? Ya nosotros sí nos preguntamos, pero ¿cómo podemos hacer que este peligro, que es de nivel riesgo alto, no esté en esta, no tenga interacción? ¿Cómo puedo eliminarlo? Hacer otra forma la tarea, otra forma el trabajo, utilizar otra herramienta. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿No? Entonces, ahí es lo que nosotros tendremos que siempre cuestionar, ¿sí? En nuestros hiper C, ¿ya? Importante. Y justamente algo que hace es que el hiper C es cambiante, ¿no? Le tenemos un tiempo a este control, evaluamos, lo aplicaron, no lo aplicaron, sirvió, no sirvió, se aplica a otro, ¿sí? Entonces no pensemos que es algo estático, es algo cambiante, ¿ya? Muy bien. Entonces, justo lo que le mencionamos, ¿no? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería y la última barrera, equipos de protección. Al falta acá el tema administrativo, que está en los controles de ingeniería abajo, ¿ya? Pero muy, muy bien, ¿no? Entonces, justamente eso es los niveles, ¿ya? Efectividad de arriba abajo, más o menos. ¿Ya? La última barrera, EPPs, controles administrativos, señalización, fichas técnicas, capacitación, control de ingeniería, toda la parte técnica, sustitución, cambio. ¿Sí? Se hace la misma operación, pero tal vez se cambia algún producto químico, se cambia a través de alguna herramienta. ¿Sí? Eliminación, se elimina de esa manera, se hace de otra manera, menos riesgosa. Ya, muy, muy bien. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya estamos bien. Entonces, el video 2 es ¿cuál es la jerarquía de controles que propone presentar para los riesgos en sector salud? Ya con esto vamos a reforzar esta parte, ya, para ver ejemplos. ¿Sí? Ya con los ejemplos van a ser un poco más... ah, pero es lo mismo, lo que mencionaba. ¿Cuál es la jerarquía de controles que presenta proponer para los riesgos ya en el Ok, ya. Mire, antes de entrar vamos a ver este video. Mm, Valoración de riesgo residual, eso después. Ya. Em, Va a ser, este ya lo vimos, pero vamos a reforzar solamente con este tema de un video. Ya. Más que todo en el ámbito hospitalario. Sorprende. Ya, no, más que todo en el ámbito hospitalario. Sí, donde estamos.
nosotros bien. Ya. El riesgo biológico es uno de los desafíos que enfrentan las personas trabajadoras del ámbito sanitario, quienes padecen mayor cantidad de casos de tuberculosis, hepatitis B y C. Esto tiene su origen en la exposición a agentes nocivos a través del Ah, ya, perfecto. Muy bien, María. Muy bien, muy bien. contacto con pacientes. Muestras biológicas, elementos cortopunzantes, equipo y superficies de trabajo contaminadas que se suman a los tradicionales como los presentes en ductos de ventilación y agua. El riesgo varía con la tarea desarrollada. Por ejemplo, especialistas en kinesiología tendrán una exposición menor a agentes biológicos que el personal de quirófano. Las herramientas con las que contamos para enfrentar este riesgo incluyen la organización de espacios, la capacitación en buenas prácticas de trabajo y elementos de protección personal. Repasémoslos brevemente. El diseño del espacio es central en el control de la dispersión de una enfermedad. A mayor distancia de la fuente infecciosa, menor será la posibilidad de contagio. Si no fuese posible ampliar la distancia o interponer barreras separadoras, puede reducirse la carga infecciosa incorporando renovaciones constantes de aire. Esto debe combinarse con una eficiente gestión de residuos y el permanente control de vectores como moscas y mosquitos. Las personas trabajadoras cuentan con una herramienta fundamental, las buenas prácticas de trabajo. Estas incluyen la higiene personal, principalmente el lavado de manos, el cubrir heridas y lesiones, cumplir con el calendario de vacunación, vaciar los descartadores de elementos cortopunzantes, la limpieza y desinfección de equipos y superficies de trabajo, el uso de elementos de protección personal como ambos o guardapolvos, guantes, mascarillas o gafas de protección. Además de estas medidas generales, cuando se trabaja intencionadamente con el agente biológico, como en el caso de los laboratorios, es necesario tomar más recaudos relacionados tanto con el diseño del espacio como con los elementos de protección personal. Finalmente, tengamos presente que a lo laboral se suma lo cultural, como compartir un mate, comer en espacio de trabajo y estornudar sin cubrirlo, o utilizar la ropa de trabajo contaminada fuera del espacio laboral. Aquí, pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia. Estar capacitados en buenas prácticas de trabajo es una herramienta que nos otorga control al dotarnos de conocimientos sobre riesgos y los modos de prevenirlos. Mejorando las condiciones de trabajo, ayudamos a cuidar a quienes nos cuidan. Muy buen video de controles, ¿cierto? Habló específicamente del tema biológico, pero habló muchos controles, ¿sí? Habló de muchos controles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la jerarquía de controles que propone para los, bueno, obviamente, desde, ¿qué hemos dicho? Eliminación, sustitución, ¿sí? ¿Qué más? Control de ingeniería. Mira, ¿vieron la sala de, habló algo de, algo muy importante, y es lo que también que se aplicaba en la COVID, ¿no? En las salas de quirófanos. ¿Sí? ¿Qué habló acerca de las distancias de seguridad? ¿Qué jerarquía de control es esto? Aplicar distancia de seguridad. ¿Es ingeniería? ¿Es administrativa? ¿Es EPPs? ¿Eh? ¿Cuál era esa jerarquía de control cuando decíamos, hey, 2 metros de distancia, por favor, 1 metro y medio? ¿Mm? ¿A qué correspondía eso? ¿Se pregunta? Al tema administrativo, ¿correcto? Muy bien, Ketsuke. Al tema administrativo, muy bien, ¿cierto? Entonces, ahí también hablaba que mientras mayor es la distancia, menor es la probabilidad de contar. ¿No? Ya hablaban de eso, ¿no? Este video es desde antes, mucho menos antes del año 2020, ¿no? Entonces, es importante ver por ello, entonces, la jerarquía de controles. Es por eso que les mencioné que al inicio la parte técnica, la parte organizacional y administrativa es un conjunto y que vamos a ir ahí moldeando, ¿ya?
Muy bien, sigamos con lo nuestro. Entonces, ya con esto, vamos a mencionar lo siguiente. Estamos acá en la PPT. Ya. Controles operativos para riesgos físicos. Miren, vamos a proponer para este tema riesgos de físicos, controles operativos, control de ingeniería, que pueden ser luminarias adecuadas en salas y estaciones, controles administrativos, equipos de protección, controles de ingeniería, blindaje en áreas de rayos X. ¿Sí? Blindajes. Existen normativas técnicas, ¿sí? Del Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN, que mencionan acerca de cómo hacer estas barreras, ¿ya? Para estos casos y cuáles son los materiales, ¿sí? Que no atraviesan estos, ¿no? Las dimensiones y todo este cálculo, ¿ya? Muy bien. Ventilación adecuada. Iluminación, ventilación, algo muy importante en el sector salud, ¿sí? Algo que ya deberían tener proveedores, deberían tener un programa, ¿sí? Importante ya de mantenimiento de estos puntos también, ¿sí? El tema de la señalización de los riesgos, importante, ¿sí? El tema de procedimientos escritos. Procedimentemos nuestra gestión, no asumamos las cosas ni pensemos que van a entendernos con una capacitación simple. Tenemos que centralizar nuestros procedimientos, ¿verdad? Mantenimientos preventivos de lo que les hablaba, acerca de luminaria, ventilación, el tema del blindaje de los áreas de rayos X también. Equipos de protección, protección auditiva cuando apliquen, pero es un control también, ¿no? El tema de delantales plomados para estas áreas de blindaje de áreas de rayos X. Lentes oscuros de radiación ultravioleta también para esta zona. ¿Sí? Para el tema de biológicos, igual, aplicamos para el control de ingeniería contenedores rígidos para punzocortantes. ¿Sí? Contenedores que puedan ser regulables. ¿Ya? Controles administrativos, equipos de protección. En controles de ingeniería, uso con sistemas de seguridad, ¿no? Que quiera tener un error y se cierre o se salga, ¿sí? O se bloquee, ¿no? Importante. Sensores de rayos UV, ¿sí? Contra la exposición de esta, que son los rayos C, ¿no? El tema de controles administrativos, protocolos de bioseguridad, ¿sí? Vacunación ocupacional, el esquema de vacunación, que también lo mencionó en el video, ¿correcto? Capacitación continua. Equipos de protección, guantes, mascarillas, protección. Ok. Controles en los riesgos químicos, igual. Controles de ingeniería, campanas de extracción, controles administrativos y protección. ¿Qué más seguimos con químicos? También podemos utilizar lo que es ventilación. Controles de las fichas técnicas de seguridad, procedimiento en la manipulación, correcto rotulado, importante. ¿Sí? Importante la rotulación, importante, hasta existe una normativa ya de esto. El tema de las fichas de seguridad, ¿sí? Las hojas de seguridad, Fish Data Sheet, ¿sí? ¿Qué es hojas de seguridad? ¿Ya? ¿Qué mencionan? Mencionan acerca de todo lo que se debe conocer de este producto químico. ¿Ya? Manipulación correcta, ¿sí? Justamente hablaba también en el video que mencionó el tema de capacitar en temas de la manipulación, ¿sí? Manipulación. Uno puede venir, el licenciado puede saber su trabajo, puede saber lo que ha aprendido en la universidad, pero otra cosa es aplicar la manipulación en el área donde está establecido. Entonces tiene que haber un procedimiento de manipulación, una capacitación también de manipulación. No entendamos que solamente lo saben, ¿sí? Rótulo correcto. Equipos de protección, guantes de nitrilo, mascarilla de polo, protectores Google. El tema de controles operativos en los riesgos ergonómicos, ¿sí? Camas regulables, ¿sí? Controles administrativos, también. Controles de ingeniería, camas regulables, sillas regulables, ayudas mecánicas, ¿sí? Que podríamos aplicar. En temas de administrativos, rotación de tareas, ahí hablamos, en temas ergonómicos también hablamos de la parte organizacional, ¿sí? Porque la ergonomía es este estudio que trata de la interrelación o la interrelación entre el área del trabajo y el trabajador, ¿no? Y el entorno, ¿sí?
Entonces, ¿qué debe haber? Que este entorno y el área de trabajo deben adaptarse al trabajador. No el trabajador debe adaptarse al área de trabajo o al entorno, no, sino el entorno debe adaptarse. Entonces, esto es hablar de también ergonomía, controles administrativos, rotación, pausas activas, básico, ¿sí? Pausas activas, básico. El tema de lo que es el síndrome de Raynaud, ¿no? El tema de lo que es manos blanco, ¿no? El tema de lo que es también en el tema de los pies, ¿cierto? El tema de la mala circulación de sangre. También reduce el tema de pausas activas. Les invito, es más, veríamos casos también en estudios, ¿sí? En entidades que realizan, cuelgan también estos estudios, como Science Direct, ¿sí? Como fuentes, ¿no? Fuentes de investigación donde van a ver que las pausas activas es un control que sí sirve para minimizar el tema de riesgos en estos casos, ¿ya? Capacitaciones técnicas, equipos de protección. No hay tanto en ergonomía, ¿no? No sé, el tema de la paja no es una protección, ¿sí? No es un equipo de protección, así es que no lo veamos como un equipo de protección para ergonomía. Ya, en temas organizacionales, ¿no? Controles operativos para los administrativos, riesgos psicosociales, ¿no? Organizacionales, gestión adecuada de turnos, límites de jornadas prolongadas, psicosociales, pausas activas, espacios de trabajo, ¿sí? Liderazgo saludable, procedimientos, protocolos de prevención laboral, evaluaciones psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que en los riesgos psicosociales más se trabaja el tema administrativo. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿Qué les había mencionado? El tema organizacional, el tema administrativo. En el tema administrativo también vemos el tema organizacional, ¿no? Gestiones adecuadas de turnos. Sabemos que nosotros en el área de salud tenemos una variedad distinta de trabajo, jornadas con 3 días prolongada y 4 días de descanso, 2 días prolongada y 3 días de descanso. Ver cómo gestionamos esta parte de los turnos, ¿sí? Para que no existan ese tema de fatiga, somnolencia, después el post, ¿no? El tema de el ciclo del sueño, ¿ya? Entonces, importante. Ahora, recuerden que también salió una directriz psicosocial, o sea, por eso es muy importante también ver el tema legal. Es más, también vamos a ver eso en IDECAT para ver el tema, ¿no? Un tema netamente legal, ¿no? Donde hay una parte, una directiva psicosocial que menciona ahora que cualquier trabajador que posteriormente a un estrés laboral, a un riesgo psicosocial, la empresa tiene que regular su estadía de adecuación al trabajo y ver también cómo mejora este caso. ¿Sí? Entonces, es muy importante mencionar eso también, es una normativa que recientemente ha sido regulada. Ya ahí lo tengo, ¿no? Pero podríamos revisarla, pero claro, va a tomar su tiempo, pero es muy importante que ustedes también estén a la vanguardia de esto, ¿ya? Y psicosociales, ¿no? Lo que le mencioné, hay procedimientos, los protocolos de prevención laboral y evaluaciones psicosociales. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo residual después de aplicar los controles en el sector salud? Vamos a ver este videito y vamos a decir, ¿qué es un riesgo residual entonces, ingeniero? ¿Qué es un riesgo residual? ¿Qué es algo que se bota a la basura? ¿Es un residuo? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué es un riesgo. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Todo claro, ya lo sabía, ingeniero, no me dice nada nuevo. ¿Qué es el ¿Qué me dicen? riesgo residual? Es el riesgo final o remanente que existe después de la aplicación de controles o barreras, constituyéndose en el riesgo a asumir. Valoración del riesgo residual.
Para la elaboración de los análisis de riesgos para ejecución de trabajos, la valoración del riesgo residual se realiza con la matriz de riesgos para ejecución de trabajos, la cual es una herramienta para la evaluación cualitativa de riesgos dada por el cruce de la probabilidad y consecuencia. Estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. Sin embargo, es importante tener en cuenta los siguientes criterios. Consecuencia. Se basa en las consecuencias potenciales, es decir, identificar lo que podrá o podría ocurrir. Probabilidad. Se basa en las medidas de control, suficiencia y efectividad, y la información histórica de casos ocurridos anteriormente en similares condiciones. Es importante recordar que la aplicación de la matriz de riesgos para ejecución de trabajos debe darse por un equipo con conocimiento y experiencia en el trabajo a realizar, liderado por el ejecutor. Porque en riesgos todo es cíclico. Perfecto. Entonces, ¿qué es el riesgo residual? ¿Qué es el riesgo residual? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué es el riesgo residual? Es el riesgo que posterior a la implementación de controles, yo digo, ok, esto me va a ayudar a minimizar mi riesgo, ¿no? Entonces, ese riesgo final que existe después de aplicación de controles. Muy bien, HP. HP, ok, muy bien, exacto. Ahora, algo muy importante, es medir la eficacia, ya, también de este control, ¿sí? Lo aplicamos y de acuerdo también a la eficacia, que va a depender también de lo que propongamos y también de el tema también económico, porque va a haber casos en los cuales los controles que se propongan van a tener que tener un tema de inversión económica, ¿ya? Pero tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, el riesgo que permanece después de que se han implementado las medidas de control. Ahora, importante, el riesgo que permanece después de que se ha implementado. Así es, ¿no? Em, yo puedo proponer un control, ¿sí? Y puedo mencionar de que posterior a eso un riesgo va a ser menor. Algo muy importante, ya también aquí es que em, todos los controles tienen que ser medidos, su eficacia, y también tenemos que constantemente ver pues si están ayudando a lo que han sido propuestos, ¿no? Para la tarea, para el riesgo que se ha propuesto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, vamos a seguir. Entonces, bueno, menor, no significativo, programar y presupuesto es parte también de los controles, ¿no? Vamos a ir viendo este tema también, ¿no? O sea, ver el tema de cuál es la menor inversión, cuál es el tema de riesgos no significativos, propuestos y presupuestos también para controles y programados, ¿sí? Programados, ¿no? Cumplir en el tiempo, ¿ya? Esto también lo van a tener ustedes como tarea. Caso práctico, se presenta un riesgo, ¿ya? Pinchazo, ¿qué me dice aquí? Es el riesgo, es el nivel de riesgo que permanece después de aplicar controles o medidas de mitigación para reducir un riesgo inicial. Muy bien, que muy bien. Miren, caso práctico, se presenta un riesgo, ejemplo, pinchazo con aguja. El grupo identifica tipo de riesgo, ya, control más eficaz, y vamos a aplicar los niveles de ingeniería, ya. Caso práctico, lo desarrollo. Bueno, con esto vamos a cerrar la sesión, en este caso de la sesión 3. Vamos a la sesión 4, ya. Importante, en esta parte vamos a aplicar aplicación de medidas correctivas y preventivas inmediatas. Miren, aquí, ya, el tema de medidas correctivas y preventivas inmediatas. Una cosa es algo correctivo
y otra cosa es algo preventivo. ¿Qué es algo correctivo? Es algo que después de, preventivo antes de. Yo hago la pregunta, ¿cómo es su gestión? Es preventiva, es correctiva. ¿Cómo es? Entonces, ahí está la consulta, ¿cierto? Lo que vamos a aprender aquí es qué cosa, que ustedes van a aplicar medidas correctivas preventivas inmediatas frente a riesgos laborales, ya, priorizando la protección del trabajador y el cumplimiento de la normativa, ¿sí? Vamos y aprendemos. Diferencias entre medidas correctivas y preventivas. Marco normativo peruano. Tipos de medidas inmediatas en salud y casos prácticos reales. Ya, muy bien. Pregunto, si ocurre un incidente en tu servicio, ¿sabrías qué acción correctiva aplicar de inmediato? ¿Mm? Mm. ¿Qué me dicen? Va a depender, ingeniero, ¿no? ¿Qué acción correctiva? Si ocurre un incidente, ¿no? A ver, aquí lo primero que tenemos que ver es que si es un incidente, ¿qué es un incidente? Es un casi accidente, ¿sí? En tema de la legislación peruana es eso, ¿no? No hay un tema de lesión orgánica. ¿De sabrías qué acción correctiva aplicar de inmediato? Claro que sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Sí? Que, claro, la causa raíz primero, ¿no? ¿Por qué ocurrió ese incidente? ¿Sí? Inmediatamente una acción correctiva, porque obviamente no ha habido una acción preventiva correcta, eficiente. ¿Ya? Entonces sí tengo que aplicar, no tengo que dejar, por favor. Nosotros también tenemos que aprovechar esas situaciones para poder tener, para poder llevar el grado de conciencia, ¿sí? De los trabajadores, de la gestión, de los de producción, de los de calidad, ¿no? Oye, pasó un incidente. Ok, plantémonos ahí por qué ocurrió. Averiguo rápidamente, si es que demora, también puedo averiguar en el transcurso del día, y aplico una corrección correctiva, una difusión del flujo, una difusión de una capacitación, alguna difusión, algo tenemos que hacer, ¿sí? Una acción correctiva inmediata, ¿ya? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino hacer algo, ¿sí? Muy bien. ¿No? ¿Qué ocurre aquí? Un pinchazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, flujo ante accidentes, ¿sí? Todos tenemos nuestro flujo de accidentes ante un accidente en nuestro trabajo. Tenemos que saber cómo es el proceso de atención en este caso. ¿Lo tenemos? Pregunto yo. ¿Mm? Lo tenemos que tener, ¿correcto? Lo tenemos que tener. ¿Sí? Y investigación del accidente también. ¿Sí? Muy bien, Fátima. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Para que posteriormente podamos nosotros, obviamente, ver lo que pasó. ¿Ya? Eh, en un accidente ya, lo que también se prioriza y se busca, ¿qué cosa es? Es la derivación y la atención oportuna para salvaguardar la vida del paciente. Porque por más que yo quiera hacer la investigación, si el paciente, en este caso el trabajador accidentado, tiene que ir primero a la clínica, tiene que ir, ¿no? Determinar que fue un accidente laboral. Muy bien. ¿Sí? Determinar eso también. Lo primero que tendríamos que tener es salvaguardar su integridad. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Existe una normativa más allá que las leyes, que es la Constitución. Todos tienen el derecho a la vida. Entonces, eso de ahí atenta contra su vida. ¿Ya? Entonces, evitemos eso de que, oye, fotos, grabación, espera, ¿no? No, no, no. Rápidamente tiene que ser atendido y en el transcurso podemos utilizar una grabadora, podemos utilizar otras cosas, ¿no? Para poder aplicar los controles correctivos o después preventivos a estos casos. No se viene la atención inmediata ante la emergencia o urgencia. Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicidades, Fátima. Muy bien. Ya.
Y normativas, igual. Para esta parte de normativas, vamos a hablar de una normativa técnica de salud, ¿ya? Ya habíamos hablado también en la clase anterior. Y aquí en la clase anterior también le había mencionado acerca de controles que se aplicaban. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? La NTS 2015. Muy bien. Sí, sé que me respondieron. ¿No? Del MINSA, ¿ya? Entonces, los que se dedican al sector salud y los que van a ser del sector salud, ¿ya? Hay una normativa técnica que ustedes lo tienen que conocer del pie y del derecho, ¿sí? Que es la NTS número 2015 del MINSA. Muy bien, ¿ya? Ya lo van conociendo. Entonces, eso de ahí son normativas también que podríamos aplicar, ¿ya? Entonces, ¿qué es una medida correctiva o una preventiva? Una preventiva es ante y una correctiva es después. Una es reactiva, la otra es anticipativo, ¿sí? Por lo general, nosotros proponemos en nuestra matriz per se medidas preventivas, no ponemos correctivas. Es por eso que existe un documento también importante en nuestra gestión. ¿Cuál es? Es el documento del plan de emergencia. Que en este plan de emergencia tiene que haber medidas de contingencia ante accidentes, ante choques, ante deslizamientos, ante electrocución, ¿no? De acuerdo a nuestros riesgos. Si nosotros nos dedicamos al sector salud, tendría que ver ahí contra pinchazos, contra infecciones, contra enfermedades ocupacionales, o sea, saber cómo, ¿no? Anticiparme a, ¿sí? ¿No? Cómo corregir a, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Muy, muy, muy importante. Ya no seamos reactivos, sino seamos anticipativos, pero sí tener nuestras medidas reactivas en caso de ocurrencia, correctivas, ¿no? En caso de ocurrencia de algo que tal vez no lo habíamos contemplado, ¿no? Pero podemos hacer nuestras simulaciones también en nuestras capacitaciones, ¿no? ¿Ok? Muy, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, tipo de medidas inmediatas en el sector salud, ¿qué podemos aplicar? Para los diversos tipos de riesgos, ¿ya? Para los biológicos, para los tipos de peligros biológicos, ¿no? Aislamiento, cambios de dispositivos, ¿ya? Para el tema de físicos, bueno, en temas biológicos también, ¿no? Reforzamiento de físicos, señalización temporal, ¿sí? A restricciones de área. Para los químicos, retiro del producto, ¿no? Se derramó un producto, ¿qué tengo que hacer? O hizo mal este producto, ¿no? Hubo alergia. Por ejemplo, pasó en un centro médico, ¿no? Que se utilizó un insumo, ¿ya? De producto de limpieza. Y justamente este producto de limpieza, cuando hacían el tema de análisis, ya, biológicos, la carga no era la que debería estar, ¿no? Con esta desinfección. Entonces cambiaron otro producto. Y cambiando este producto, mencionaron que este producto es más fuerte, que sí va a llegar a el límite de carga que necesitas para poder trabajar ahí. Ok, si bien es cierto, ayudó, pero la concentración y la alergia de este producto fue tan alta con los trabajadores que estaban expuestos que rápidamente tuvieron reacciones alérgicas. Sí, como lo escuchó, reacciones alérgicas. Entonces, ¿qué hicieron? Medidas inmediatas, ¿sí? Retirar el producto. Zucker, restricción de área, muy bien también. Eso es lo que habíamos hablado también en físicos, ¿no? También puede haber restricciones de área, ¿ya? Ventilaciones inmediatas, agarro un ventilador, ventilo, ¿no? Elimino, diluyo todo lo que tenga que diluir, porque los químicos, como habíamos hablado, estaban en diversos tipos de grupos. Pueden ser polvos, pueden ser vapores, pueden ser gases, ¿sí? ¿Correcto? Humos, entonces tengo que también diluir, ¿sí? Y también va a ayudar a eso, a disminuir la presencia de este producto, ¿ya? En temas psicosociales, causas activas inmediatas, en caso ocurriera, pues, no sé, por ahí,
algún tema de, de sobrecarga, ¿no? Entonces tengo que aplicar el tema de pausas activas, ¿sí? Comunicaciones inmediatas, también importante, ¿ya? Ergonómicos, redistribución de tareas, reorganización de turnos. Muy bien. Video número uno. Interesante pregunta. Ojo con esto. ¿Cuál es la medida preventiva a proponer para el personal que levanta cargas en laboratorio? A ver, rápidamente, ¿qué me dicen? Fajas. ¿Quién me dice fajas? ¿Quién me dice rápidamente? Hola, hola. Si vas a implementar un sistema de gestión de riesgos ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es esta? Manipulación, levantamiento de cargas. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? ¿Qué me dicen? No sabo, no opino. La manipulación manual de carga es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, por ejemplo, levantar, desplazar o empujar mercadería. Al ser tan habitual podemos pensar que es inofensiva, pero no es así, al punto que se consideran cargas cualquier objeto que pesa más de 2 kilos. Un objeto de ese peso mal agarrado puede provocar lesiones. La Organización Internacional del Trabajo afirma que la manipulación manual de cargas es responsable de un 20% de todos los accidentes de trabajo que ocurren en el mundo. En este primer video veremos cuál es la postura correcta para levantar cargas, disminuyendo los riesgos de una lesión por sobreesfuerzo, que es una de las causas más comunes de lesiones. Es importante aclarar que no está demostrada la utilidad de la faja, salvo que esté prescripta por un médico. Por eso, la demostración se realiza sin faja lumbar. Es importante ver si la carga es segura, si podés manipularla solo o si vas a necesitar ayuda. Por eso es importante levantar sin mucho esfuerzo un costado. Si supones que es demasiado pesada para una sola persona, recurrí a ayuda mecánica o de otra persona. Recordá utilizar ropa adecuada y cómoda, calzado que no patine y en algunos casos guantes. Para lograr una buena estabilidad hay que separar un poco las piernas. Los pies deben estar separados más o menos al ancho de las caderas. Uno de ellos debe estar un poco adelantado. De esta forma podremos mantener el equilibrio. Al momento de agacharse para recoger el objeto del suelo, es imprescindible que la espalda siempre permanezca recta. Nunca hay que arquearla. Lo que se debe hacer es flexionar las piernas y hacer fuerza con ellas, nunca con la espalda, ya que ésta hace demasiado esfuerzo manteniéndonos erguidos. La caja o bulto debe agarrarse de manera segura. En caso de no tener asas, sostenerla firmemente desde su base. Usa siempre las dos manos y pega la caja bien al cuerpo, especialmente durante el proceso de levantamiento, que deberás hacerlo manteniendo una contracción abdominal. No gires el tronco y recordá que todo movimiento debe ser pausado y guiado por las piernas. Si tenés que dejar la carga nuevamente en el piso, repetí los pasos anteriores. Flexionar las piernas sin arquear la espalda. Cargar mucho peso no siempre es una tarea sencilla. Se requiere de cierta destreza para evitar una lesión que en algunos casos puede resultar incapacitante. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva a proponer para para el personal que levanta cargas en laboratorio? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ayuda mecánica, muy bien. ¿Quién me escribió? ¿Quién me escribió? Excelente, Catherine Briceño. Sí.
Eliminar la carga. Muy bien. Pensó de frente. Eliminación. Ayuda mecánica. Ya. Te me fuiste a la parte de algo de ingeniería o de otras personas administrativo. Una ergonomía adecuada, algo administrativo. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, Catherine. Capacitación sobre ergonomía también, dice Catherine. Katia Bedino de la Cruz. También, también. Y recordemos que es una medida preventiva. ¿Ya? Pero muy bien. Sí, muy bien. ¿Ya? Ese video es extraordinariamente muy bien trabajado. Les va a ayudar para cualquier gestión también. Les puedo compartir para que ustedes puedan tener eso. ¿Ya? ¿Cuál es la medida preventiva para usar productos de limpieza en la desinfección de áreas? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver acá. Vamos a ver este video. Uso FP. Muy bien, Kate. Vamos a ver este video. Miren qué van a decirme ustedes, ¿ya? Este video también es poderoso. Mezclar productos de limpieza puede inactivar su función, generar nuevos productos más peligrosos, pero además, y más grave, puede incrementar los riesgos para la salud, como por ejemplo, quemaduras en la piel y ojos, problemas respiratorios, intoxicaciones con distintos tipos de síntomas. Para prevenirlos, te recomendamos leer atentamente las etiquetas de los envases para saber cómo usarlos y los peligros que pueden provocar. Al utilizarlos, mantener los ambientes ventilados para evitar la concentración de gases. Utilizar guantes para proteger las manos, lentes de seguridad para proteger los ojos y todo aquel elemento de protección personal que la etiqueta del envase indique. No poner o trasvasar los productos de limpieza en envases sin etiquetas. Evitar dejarlos o almacenarlos cerca de alimentos y al alcance de niños. No debemos mezclar los productos de limpieza entre sí, solo con agua, es decir, diluirlos. La dilución puede ser una recomendación del fabricante. De ese modo, bajamos su concentración y su peligrosidad. En caso de ser salpicados en la piel o en los ojos con algún producto de limpieza, comunícate al Servicio de Emergencias Médicas 107 y coloca la zona afectada debajo del agua corriente. SR. Ya, algo que dijo ahí. Medida preventiva, preparación segura de soluciones, ventilación adecuada, verificar la hoja MSDS. Y para el tema de que si a alguien le cae la mezcla en el ojo, pues la medida correctiva, algún producto químico en la vida. Uso de lupa, leer la etiqueta y nunca mezclar productos. No mezclarse, es decir, bajo la concentración, bajar la concentración. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Mira, hubo un caso en el que un personal, a la hora de realizar algún tema de gasfitería, ¿sí? Usó soda cáustica y no utilizó su equipo de protección, ¿ya? Y le cayó esa soda cáustica a la vista y a la cara. ¿Qué es lo que inmediatamente ustedes harían? A, no sé. B, llamar a SAMU. D, C, aplicar agua, chorros. Acudir por emergencia. Muy bien, Catherine. Pero primero apliquemos chorros. Revisar la hoja de seguridad. Ya, Fátima, has tenido que revisar previamente, Fátima. Sí, las tenía que haber revisado. Pero muy bien, también puede ser, ¿no? Pero en ese momento, claro, ya teníamos que haber sabido qué cosa hacer, ¿no? Aplicó agua en primera instancia, luego SAM. Muy bien. Ya que me quedé, ya que me determinan los primeros puntos de auxilio. Claro, exacto, también. Mira, lo que dice Fátima es muy importante, ¿sí? Si no sabemos, obviamente que nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Es por ello que estamos ahí en la gestión, ¿no?
Hay días que no hay nada que hacer, no, o sea, no hay nada que hacer, es revisemos la software de seguridad, revisemos los productos, revisemos nuestro botiquín, revisemos cómo actúas ante una, no, o sea, hay tareas que hacer, ponemos casos y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, tenemos que conocer. Si no, como dice Fátima, oye, no sé qué hacer. Pucha, ya, pues no, o sea, la hoja de seguridad, pero lo tienes que tener a primera mano, no es que vas a buscar recién, ¿no? Ya tenías que tenerlo, ya. Lo tienes que tener. Mientras podemos apoyarle en lavado de agua chorros, revisar la hoja de MS es importante. Exacto, pero ya tienes que tener la información a la mano, ¿ya? Pero muy bueno. Muy importante su participación, de verdad que nutren la clase, ¿sí? Nutren la clase. Aparte que ustedes son los especialistas en el área de salud, ¿ya? Que ven la emergencia al día a día, ¿ya? Muy bien. Entonces los casos son, caso uno, hospital, riesgo biológico, trabajo de grupo, ¿qué medida correctiva inmediata se aplica? ¿Ya? ¿Qué medida preventiva evitaría que vuelva a ocurrir? ¿Y qué normativa respalda la acción? En este caso, le salpica sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Medida correctiva, medida preventiva y normativa. ¿Qué me dicen? No sabe, no opino. Primero, ocurrió esto en turno mañana. A la hora de limpieza de la camilla, le salpica sangre en su rostro. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Ahí no hay hoja de seguridad que revisar, ¿no? Lavar las zonas. Catherine dice. Caso 2. Hospital, riesgo químico, igual. ¿Qué medidas correctivas inmediatas se aplican? ¿Qué medidas preventivas evitaría? ¿Qué normativa respalda la acción? Ya, esto estaría para la casa, ¿sí? Estaría para la casa por el tema del tiempo, ¿ya? Por el tema del tiempo, ¿ya? Turno noche, mezcla de productos químicos, ambiente eficiente ventilado, ¿sí? En este caso, está expuesta a gases tóxicos, ¿sí? Le salpicó en el ojo, ¿ya? Caso 3, hospital, riesgo ergonómico, igual. ¿Qué medidas correctivas inmediatas aplicar? ¿Qué medidas preventivas? ¿Qué normativas respaldan la acción? ¿Qué pasó? Turno noche. Toda la miraba, no pidió ayuda, movilizó a un paciente, tenía problemas lumbares y lo hizo sin apoyo mecánico. ¿Sí? Fatiga en la parte lumbar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esas tres tareas, ya en la anterior, ustedes la van a aplicar para, ya, para tu casa, ya. Antes de eso, vamos a ver esta normativa técnica que les mencionaba, ya. Vamos a ver esta normativa técnica. Ya. Esta es la normativa que les mencionaba. Ya les creo que les compartí. Igual yo les voy a hacer recordar. Normativa técnica de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? En la parte, ya regresamos creo que a las primeras partes. Eso no, ustedes ya lo tienen. Mira, importante, ¿no? Ventilación del ambiente de trabajo, controles. ¿Sí? Para la ventilación, controles mínimos de ventilación para evitar la explosión de agentes biológicos. ¿Qué normativa? Hay una normativa técnica de instalación de ventilación del Reglamento Nacional de Edificación. ¿Ya? Si bien es cierto, en este caso ustedes no van a aplicar la parte de diseño porque no es también parte del diplomado, pero sí tendríamos que conocer de que cuando viene un tercero, oye, ¿cómo se hizo el diseño? ¿Están aplicando bajo esta normativa? Que me expliquen, ¿no? Que vean, ¿no? Que hagan una memoria descriptiva, ¿ya? Para que ustedes también puedan tener un respaldo de que efectivamente se hizo con normativas, ¿no? Todos los ambientes habitualmente usados están dotados de una ventilación natural, ¿no? Por ventanas con una abertura de ventilación no menor a un veinteavo.
Oye, veo que la sala donde están los pacientes no hay ventanas, solo hay una puerta. Y encima una puerta chiquita todavía que para cerrar. ¿Qué dice? Todos los ambientes deben estar habitualmente usados, dotados de ventilación natural. ¿Estaríamos aplicando el criterio aquí? ¿O habría ya algo que corregir? ¿No? Aplicaríamos una medida correctiva, ¿no? Y no hay una ventilación adecuada. No podemos trabajar así, ¿sí? Entonces, eso también es algo que ustedes van a ir perfeccionando también, ¿no? Con las normativas, con la aplicación, porque ya hay un sustento técnico, ¿sí? Todos los ambientes de la edificación en los cuales se usen o almacenen líquidos inflamables se guarden o manejan automóviles están provistos de un sistema de ventilación mecánica, o sea, forzado, ¿no? Con bombas, extracciones, inyecciones. Salvo que la autoridad competente pueda eximir esta edificación. Ya, normativas, también instalación de ventilación. ¿Sí? Se cuentan con sistemas individuales de extracción y recolección de polvos. Importante. ¿Ya? En edificaciones o ambientes destinados a plantas de lavado en secos. Cuentan mínimo con renovación de aire cada 3 minutos. Wow, importante. ¿Cada cuántos ciclos se renueva el aire ahí dentro de la sala? ¿Sí? Importante. No hay renovaciones de aire, licenciada, eso está malogrado. ¿Podemos trabajar así? Sin renovaciones de aire. O sea, no sé cuántos es la normativa, pero si te dicen no, no está mal. Está el sistema de ventilación y extracción, pero no trabaja, no funciona. Y nos confiamos con que eso es lo que nos está ayudando a limpiar el ambiente, porque no hay ventilación natural. ¿Podemos trabajar así? ¿Qué me dicen? La pregunta cae por su propio peso, la respuesta cae por su propio peso. No, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Es importante. Y así, y aquí hay varias cosas que ustedes deben profundizar, ¿ya? Deben profundizar, ¿sí? Dice, no se puede, muy bien, Facebook, que no se puede, ¿no? Entonces, ya conociendo con esa normativa también voy a aplicarlo para otros sectores en los cuales yo mismo voy a gestionar la parte de salud ocupacional, ¿sí? Límites en medida de seguridad en la procreación y embarazo, ya, en lactancia. Evitar manipular cargas de 8 pesos, cargas con un peso superior, ¿no? Manipular cargas con un peso superior. Evitar cargas de trabajo séptimo mes. Ya voy también aplicando mis controles, ¿sí? Para este grupo también, que se tiene que mejorar y manejar la gestión para el tema de lo que son madres gestantes, personal discapacitado, ¿sí? Muy bien. Evitar trabajos nocturnos o turnos intercalados, diurnos nocturnos. Evitar trabajo con exposición a agentes químicos, biológicos, físicos que generen riesgos a la procreación. ¿Se dan cuenta? Medidas y cosas preventivas. ¿Ya? Medidas preventivas para este grupo de riesgos, ¿no? Que son el tema de la procreación, ¿sí? Bueno, ya son más temas administrativos. Y la gestión, ¿sí? Acá también, ¿no? Actividades de prevención de accidentes con material punzocortantes, actividades de prevención de la tuberculosis, ¿sí? Miren, 2 puntos muy importantes. Actividades de prevención sobre enfermedades musculoesqueléticas, prevención de la violencia en el trabajo, actividades de promoción de la salud, ¿no? De la promoción, ¿ya? Que también es de la incentivar, ¿no? El tema de incentivación de actividades, ¿ya? Entonces, con esta normativa también nosotros reforzamos esta parte, ¿correcto? De las actividades preventivas, ¿sí? Preventivas. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, duda, inquietud, curiosidad? No sé, no opino, no me convence. ¿Qué me dicen? Último suspiro de la noche, último aliento.
un domingo a las 9 de la noche, dando nuestra mía extra. Mm. Vamos a cerrar ya estos módulos, ¿sí? Con el punto número 5. Felicidades a todos los que llegamos aquí. Me incluyo, ¿sí? Me incluyo. ¿Ya? Vamos a desarrollar ese tema 5 y cerramos este módulo número 2. Sesión 5. Elaboración de reportes técnicos y planes de control de riesgos. Ya hasta donde hemos visto, ya han tenido que ya hacer dos tareas. Así es que tienen que terminarla, ¿sí? Tienen que terminarla. Ya igual se va a compartir lo que hemos visto también en la normativa con las PPTs. Ya para que lo tengan, ¿sí? Para que lo tengan. Muy bien. Vamos. Sesión 5. Elaboración de reportes técnicos y planes de control de riesgo. Este tema es un tema amplio también, ya, pero lo vamos a tocar en estos minutos que nos sobran. Ya, elaboración de reportes técnicos. Miren, en tema de reportes técnicos, un reporte técnico básicamente es criterio con tener un objetivo. ¿Qué es lo que ese reporte va a resolver? Un objetivo, tiene que tener un objetivo. ¿El por qué es de este reporte técnico? ¿Ya? Importante también un alcance. ¿Para quién está llevado este reporte? ¿Sí? ¿Para qué área o qué proceso o qué tarea? La parte de la descripción del caso, ¿sí? El antecedente del caso, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto, que estamos estudiando y qué es lo que vamos a resolver? La parte de resolver, ¿no? Un control, ¿sí? Que me va a ayudar a prevenir alguna tarea, en este caso de riesgo, ¿ya? Recomendaciones y conclusiones. Básico, ¿no? Un reporte técnico. Y planes de control de riesgos son planes, y un plan es algo que yo voy a anticiparme, pero con recursos. Porque un plan no puede tener actividades o acciones y tampoco tener recursos. ¿Ya? Entonces, un plan de control de riesgos es actividades con recursos que me van a ayudar a controlar los riesgos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya me conocen, de que les habla. Objetivo de aprendizaje. Al finalizar la sesión, el participante será capaz de, bueno, de elaborar, de ver, observar reportes técnicos, ¿ya? El tema de la evaluación de IPC también es un reporte técnico, ¿sí? Que también lo podemos profundizar más a detalle, ¿ya? Y proponer planes de control de riesgos aplicados al sector salud, ¿sí? Muy bien, muy bien. Temario, reportes técnicos, NSST, ¿sí? Planes de control de riesgos, taller aplicado y la retroalimentación. Primera pregunta, si ocurre un accidente en tu servicio, ¿sabrías qué documento elaborar y qué acciones debe dejar registradas? ¿Qué me dicen? Sí sé, ingeniero, Yala. No lo sé. No lo sé. O no se debe elaborar nada, solo se debe atender al paciente y ya. ¿Qué me dicen? Pasa un accidente, ¿qué tengo que hacer? ¿Creen que tengo que elaborar una documentación? No, no creen. Así nomás. ¿Nadie? ¿Todos se quedan dormidos? Ya, entonces, ¿qué documentos? Mínimo.
una investigación de accidentes, un registro obligatorio, ¿sí? del accidente, hoja de riesgo del Silis Valdés. Ok, muy bien, hoja de riesgo. Mira, si ocurre un accidente en tu servicio, como mencionaba, ¿no? Todo debe derivar a un registro de accidente y un expediente, ¿ya? Muy importante, en el expediente tiene que estar el tema del accidente, el detalle, tiene que haber el tema de los testigos, ¿sí? Tiene que haber también el tema de las correcciones, la investigación propiamente, como también dice Fátima, ya, muy bien. Sí, claro, tiene que haber el seguimiento después, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué acciones deben, deben registrarse? Las correctivas, ¿sí? Las correctivas. Muy bien. Excelente. Ya, número uno, ¿qué ocurre? Hay varios casos, ¿no? Pinchazos, caídas, lumbar, no salpicaduras, ya. Pregunto yo, ¿alguna vez le ha pasado uno de estos eventos? ¿Han tenido la oportunidad de afrontar estos eventos? ¿Algún caso que les ha quedado dejado huellas de un compañero, de algo? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué acciones tomaron? Fátima dice, sí, Fátima, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos. Buenas noches. Noches. Bueno, el tema del accidente, bueno, por cuenta propia, me tuve una caída, ¿no? El cual fue para descartar un esguince. No pasó a muchos, pero lo que se realizó en la empresa fue el reporte. Nosotros somos el área de salud, reportamos al área de SST, no de seguridad, en este caso, no para que pueda hacer la investigación del accidente. Se me brindó la atención, obviamente, y en caso se pueda complicar el tema de la lesión que puedo presentar, se activó el siniestro, que es a la broker, ¿no? En caso, pues, ¿no? La empresa lo que hace es que si esto se complica, porque tengo que tener 48 horas previas, ¿no? Del accidente, se puede derivar con la hoja de SCTR. Pero todo eso queda documentado y enviado, para que, no recuerdo a qué, exactamente a qué entidad, pero todo accidente de trabajo se debe reportar, ¿no? Y se hace un seguimiento. ¿No? Y obviamente el área de seguridad pues hace todas las medidas correctivas, medidas de control para que no vuelva a suceder, ¿no? Ese incidente. O si vuelve a suceder, pues que sea el daño o la lesión no sea tan grave como la que sucedió en una primera vez. Muy bien, Fátima. Excelente. Mira, veo que han manejado el evento como un flujo, ¿sí? Es importante que tengamos un flujo, como lo mencionábamos al inicio, ¿sí? Eh, un esguince ya es como una ruptura de ligamentos, ¿no? Que ha podido ser por un tema de una caída, pues ya con con un cierto grado de gravedad, ¿no? Ya. Los casos exactos no los conocemos, pero muy bien, ¿no? Lo que tú mencionaste, o sea, tiene que haber documentos que avalen esa atención. Mencionaste un documento muy importante, ya, el SSTR. El SSTR, si bien es cierto, es un documento que es para la atención de estos casos de accidentes laborales, ¿correcto? Tiene una atención, si bien es cierto, es 24 horas, pero tú mencionaste 48 tal vez, de acuerdo a tu broker, tienes esa acción, ya va a depender un poco también de la gestión interna que manejen. Eh, los casos, ¿sí? De sector salud, ¿ya? Sí tienen que ser derivados, pues en este caso, ya al MINSA, ya los que son del sector salud, ¿no? Los que son del sector salud, ya, y que son del Estado también propiamente, porque ellos tienen que determinar ese estudio de análisis. Ahora, para el tema de accidentes, si bien es cierto, puedes tú, la empresa privada, también reportarlo al Ministerio de Trabajo, ya. En este caso, los que reportan sí o sí obligatoriamente son las clínicas que atienden estos casos y tienen hasta el fin de mes para poder subir la data de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación cae con las clínicas, con los hospitales, porque también puedes atenderte por esa salud por accidentes de trabajo, porque justamente nosotros pagamos y los empleadores pagan, pero
Ahí la gestión, ¿no? En esa salud no es tan buena para poder atender eso porque no corren con una, se podría decir, bueno, a mi experiencia, tal vez en otros sectores, sí, ¿no? De salud, pero no atienden adecuadamente y esos casos pueden empeorarse y agravarse. Por eso se utiliza el tema privado, ya con estas clínicas. En ambos casos, ellos son los últimos que tienen que reportar estos tipos de accidentes que sean leves, incapacitantes. Sí o sí, la empresa está obligada a reportar accidentes que son de muerte o incidentes peligrosos o alguna enfermedad ocupacional. Eso sí no puede escaparse, ya, la empresa, ya. Entonces, ese es el flujo, ya, que debe ocurrir. Es por ello que como institución, como empresa, debemos hacer la investigación. Porque si bien es cierto, no reportamos nosotros y creemos que la clínica solamente nos atiende, no, la clínica reporta. Y ese evento es para algo público, también para la zona FIL, o para servir si eres del Estado. ¿Sí? Y que con eso pueden ellos em, levantar, ¿no? Una inspección ya eh, protocolar para revisar ese caso. ¿Sí? Entonces, es importante conocer ello. Pero muy bien, gracias Fátima. Tu ejemplo ha nutrido muy bien a la clase. ¿Sí? Se nota que tienes la experiencia en esta parte de salud ocupacional. Ya, importante. ¿Sí? Importante, importante. Igual, ¿saben qué? En la parte de salud ocupacional también, ustedes están llamando a esta parte de diplomado, es importante que tengan estos cursos. ¿Sí? Porque eso justamente nutre también su experiencia para poder llevar esta parte de gestión, porque hay empresas que sí lo requieren. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo también veo la parte de servicios de seguridad y salud en el trabajo con mi empresa. Yo tengo una empresa que se dedica a estos servicios, ¿no? Brindamos servicios a diversas empresas privadas y públicas, ¿ya? Y necesitamos, ¿no? En este caso de enfermeras ocupacionales que se trabajan con un equipo, ¿no? Y que obviamente tienen que tener esta experiencia, ¿no? Que te piden algunos requisitos, pero también la parte de cursos de diplomados, ¿no? En este caso es el ocupacional, ¿ya? Entonces, importante. Igual, pueden revisar si usan la página MSM Consulting y van a verme, ¿no? Y si tienen algunos casos o algunas curiosidades también laborales, nos pueden, ¿no? Nos pueden ahí, escribir, ¿ya? Pero es importante conocer ello, ¿sí? Es importante conocer ello. Entonces aquí vemos lluvia de ideas, ya muy bien Fátima lo resolvió, y conexión con experiencia. ¿Alguien más tiene una experiencia que quiera conectar? ¿O solo Fátima es la única que puede conectar con experiencia? ¿Algún caso, de algún reporte, evento que ocurrió? No necesariamente tienen que contar detalles, por si acaso, solamente casos, ¿no? Donde, o de repente un mal caso, ¿no? Me accidenté, ingeniero, pero nadie me atendió de verdad. Me tuve que ir yo sola a la clínica, me atendí y me dijeron al día siguiente, ven, encima yo pagué todavía todo mi tratamiento, ¿no? Y bueno, tuve que hacer. ¿Hay casos así? Sí, hay casos así. Ya, entonces, Y aquellas personas que no reportan lo sucedido. también personas que no reportan, ¿no? Y que no tienen pues la atención adecuada con esos trabajadores que sufrieron O un accidente. también me ha pasado que el tema de que ya se reporta su caída, todo, y se hace todo el proceso, y después del mes, con el seguimiento incluido, refieren que no tienen dolor. Después al mes, ¿no? Acuden a la clínica por cuenta propia, ¿no? Y, o sea, la empresa quiere que se les pague el tema de lo que gastado, ¿no? También ocurre muchas veces. O si no se van al salud y se les considera el descanso médico como un accidente laboral sabiendo que el accidente pasó hace meses, pues, ¿no? Y obviamente presenta esa lesión, pero a través del seguimiento ellos refieren que no presentan ninguna molestia, ¿no? Claro, también, ¿no? Pero ya esas son cosas desfasadas, ¿no? Se corre el riesgo de, pues, también el tema de las aseguradoras, también obviamente ellos, si ven alguna desviación de que, oye, pero me estás reportando un caso y por ahí no concuerda, pues ellos también no pueden, también pueden declinar a no atender, ¿no? Entonces,
Es muy, estos casos también es muy trágico y muy importante no tomarlos a la ligera. Y también me ocurrió un caso, ¿ya? De una trabajadora que venía al centro, al trabajo, ¿no? Su entrada a las 8:30, ¿ya? Venía y sufre una caída de la movilidad, ¿no? Del automóvil. Sufre un esguince, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que el área de seguridad, por querer darse de bueno, ¿no? Le da una hoja de SSTR como si tuvo un accidente para que se atienda, para que no gaste, ¿no? Porque era su amigo o tenía una llegada. Pero el SSTR tampoco se utiliza para esos casos, ¿no? Porque tuvo una mala experiencia en este caso, pues esta atención y obviamente ahí qué pasa, pues, ¿no? No es una correcta atención también, o estar atendiendo casos que no son de trabajo, ¿ya? Entonces, importante con esto, y eso también va en la ficha técnica, ¿no? En el tema de los reportes técnicos, ¿ya? Ya las normativas las hemos visto, ya. Entonces, ¿qué es un reporte técnico en SCT? Es una situación de riesgo, justamente mencionaban arriba, ¿no? Daisy también menciona, una hoja de riesgo, muy bien, es una situación de riesgo. ¿Ya? Donde tengo que registrar, analizar y comunicar, ¿sí? Se comunica, ¿no? Datos, veo el caso, ¿ya? ¿Cuándo se debe elaborar un reporte? Entre muchos otros, se debe elaborar reportes cuando hay, por ejemplo, accidentes de trabajo, pinchazos, caídas, ¿ya? Aquí. Si quiero tener más claridad de este caso, ¿no? Evaluaciones de IPC, ¿ya? Evaluaciones de un riesgo específico también, ¿no? Por una auditoría o un requerimiento de la SUNAFIL o la MINSA también. Una inspección interna de seguridad también, un reporte, ¿no? Una inspección, un incidente peligroso, una exposición sin daño. Tal vez una explosión mínima, un amago de incendio, ¿sí? O personales que se intoxicaron, ¿ya? Tengo que tener mi análisis, ¿no? No solamente porque, oye, ya se pasó, no, o sea, tengo que tener un reporte técnico, ya, importantísimo. Tipo de reporte, como le mencionaba, reportes de inspección de seguridad, reporte de incidentes peligrosos, reporte de accidentes de trabajo, reporte de evaluación en IPRC, ¿sí? Importante. Estructura de un reporte. Mire, como mínimo aquí, como mínimo le pongo acá, ¿ya? Datos del establecimiento, áreas del servicio, descripción del objetivo que les mencionaba, la descripción, ¿no? Instalación, identificación de peligros, consecuencias reales, medidas correctivas, preventivas, responsable y plazo de las acciones, ¿no? Y el estado que vamos viendo, ¿ya? Datos generales, alcance, objetivos, identificación del peligro y riesgo, análisis del riesgo, medidas correctivas, medidas preventivas, responsables y plazos. Y la validación, firmas, de quién está avalando este reporte. ¿Ya? Importante que sea por un profesional también colegiado y habilitado. ¿Sí? Video número único. ¿Cómo identificar un informe técnico en una entidad del Estado en Serbia? Bueno, este video es un video básico solamente para que vean también un caso de cómo ver, ¿no? Un informe técnico. Un informe técnico obviamente tiene que tener pues ciertas validaciones, numeraciones, también membretado de la empresa, ¿no? No puede ser solamente solo un documento, ¿no? Hecho nada más, ¿no? Sino que tiene que tener su característica, ¿ya? A ver, vamos a ver este video que es muy corto.
Servir es la Autoridad Nacional de Servicio Civil y es la que también verifica el tema de lo que es toda la parte de gestión en el sector. Ya, también le puede llegar a ustedes un documento técnico que ustedes tienen que defender el caso, ¿sí? Así como la SUNAFIL también en el sector privado. Ya, por tanto. Entonces, ¿qué es un plan de control de riesgo? El plan de control de riesgo es un plan que nos ayuda a, como les mencionaba, para que sea un plan, tiene que tener actividades y un presupuesto, ¿sí? Pero este plan de control de riesgo nos va a ayudar a eliminar, a reducir y a controlar, obviamente, los riesgos significativos, ¿ya? Y aquí vamos elaborando, pues, de acuerdo a ese versos, ¿no? La prioridad son los riesgos significativos, ¿sí? Lo que veíamos en el IPC, ¿cuál eran esos riesgos significativos? Los que son ya de moderado, importante, ¿no? Intolerable, ¿ya? Muy bien. La jerarquía de controles y un plan de control de riesgo mínimo, ¿no? Un plan de control de riesgos, área, peligro identificado, tipo de nivel de riesgo, medida preventiva, el tema del decreto, ¿ya? Y el estado, ¿no? Y riesgo identificado, análisis del riesgo también, ¿no? Medidas correctivas, medidas preventivas, responsables y plazos, y indicador de seguimiento, ¿sí? Errores comunes. Por ejemplo, estamos haciendo un análisis de estudio de riesgo y ponemos medidas simplistas, ¿no? Tenemos que poner una medida correctiva adecuada, ¿no? Que sea adecuada con una normativa, un criterio, como habíamos hablado también en la parte anterior, ¿no? Una normativa, por ejemplo, de ventilación, un decreto que se tenga o que esté respaldando ese control que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Sin responsabilidades, error común, dejar controles abiertos, ¿sí? O sin responsables. Como también mencionaba también Fátima, no hay seguimiento que se le dé, ¿sí? Importante. ¿Quién? ¿Cuándo? Periodo de seguimiento. Y sin plazos de cierre, ¿sí? Errores comunes que no deben ocurrir en el, tanto en la parte de los planes de riesgo como en la parte de los informes técnicos, ¿ya? ¿Cuál es la medida preventiva para usar? Bueno, eso ya lo vimos en el anterior video, este ya casi sobrepasó. Entonces, aquí, casos que ustedes van a hacer. Miren, Hospital de Riesgos Biológicos. A, mini reporte técnico. ¿Qué ocurrió? ¿Qué riesgo se identificó? ¿Qué consecuencias tuvo o pudo tener? Plan de control de riesgos, medidas correctivas inmediatas, preventivas y responsables. ¿Sí? Este mismo caso, pero vamos aquí. Igual acá, ¿no? Riesgo químico ocurrió, qué riesgos se identificó, qué consecuencias tuvo o pudo tener iguales. Planes, medidas correctivas inmediatas, preventivas y responsables. Para los mismos casos que hemos visto también anteriormente, que van a reforzar todo lo que hemos visto. ¿Sí? Turnos, movilizaciones y sin apoyo mecánico. ¿Ya? Miren, y con esa parte, ya terminando este punto, ¿ya? Lo más importante de aquí, que al final voy a presentar este hipercentro. ¿Ya? Miren este documento. Ese es un procedimiento de hiperse. Ya. Entonces, todo lo que también hemos conversado y hablado ahora, ya, debe estar procedimentado. Ya. Un hiperse, que justamente es el núcleo también de este módulo número 2, ¿sí? De riesgos ocupacionales. Debe tener un procedimiento, ¿no? Su objetivo, alcance de tu procedimiento, bases normativas, documentos, definiciones, ¿sí? Y también, obviamente, eso también tiene que estar en tus informes también técnicos, ¿no? Que quieres también tú elaborar, ¿ya? Requisitos para iniciar, ¿no? Para elaborar la matriz y per se se conformará un equipo multidisciplinario. Tú también, ¿te acuerdan que mencionábamos que para hacer el tema de I per se tengo que hacer un equipo multidisciplinario? Miren, estos procedimientos, que son procedimientos, en este caso de la institución, del Ministerio de la Mujer, también lo menciono, ¿ya? Entonces, importante, ¿sí? El servicio SST no está conformada por quién, ya también te menciono, ¿no?
Miren, la metodología, establecer como metodología. Importante, ¿se acuerdan? ¿Qué metodología vamos a establecer? ¿Sí? Ya lo conocemos. ¿Sí? Para la identificación se debe tener en cuenta ya lo que mencionábamos, rutinarios, no rutinarios, las condiciones de trabajo, identificar las medidas de protección, los resultados de algunos factores, investigación de accidentes, estadísticas también que se han podido recolectar, ¿no? La definición de procedimiento, primero identifico y evalúo el mapa de procesos. Después, cada una de las tareas registradas en este matriz de identificación, te dice. Realizar las inspecciones, campo, lo que mencionábamos. Evaluar los riesgos, probabilidades, sí, severidades, ¿ya? Categorizar el nivel de riesgo, ya la multiplicación. Determinar si es significativo o no significativo, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Trivial, tolerable, de acuerdo a la metodología. Evaluar después, recién evaluamos la jerarquía de controles, todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido. Controles de eliminación, de sustitución, de ingeniería, administrativos, protección. Después, dejar constancia de la participación, lo que habíamos mencionado, participación. Después de eso, elaborar el riesgo residual, ¿sí? Solicitar plano de distribución, bueno, esto es para el mapa de riesgo, ¿no? También pueden estar frente a eso, ¿ya? Asignar una señal de seguridad, ¿no? Y después de esto, revisar, aprobar y formalizar, ¿no? Revisar la versión final, remitir el documento, aprobar la matriz, ¿sí? Realizar inspecciones de seguimiento, de eficacia, ¿sí? Que mencionábamos era eficacia, ¿no? Eficiencia, ¿ya? Eh, proceder a la revisión, realizando ajustes, actualizar, ¿ya? Importante. Todos los documentos que van a crear, ¿sí? Documentos, anexos, ¿ya? Gestión de cambio. Todo este flujo también importante, ¿ya? Y con esto, nosotros ya tendríamos nuestro I+C. ¿Se acuerdan de lo que mencionábamos? ¿Ya? Entonces, con esto tenemos nuestro I+C. Bueno, este de acá también es como un documento de formatos que podemos tener como plantilla, ¿no? Que habíamos hablado de un formato de reporte técnico, datos generales, área del servicio, fecha, hora, reporte, ¿no? Inspección, incidente o accidente, descripción del objetivo del hecho, identificación, evaluación del riesgo, consecuencias, medidas preventivas, responsabilidad de ejecución. Y el cuerpo, ya teniendo un buen I+C, vamos a ir nosotros ya gestionando nuestros riesgos. Todo lo que ya habíamos hablado y conversado anteriormente, estamos acá, ¿no? Sí, muy bien, la pantalla 2. ¿Correcto? Actividades del puesto, tarea, ya toda esta parte ya lo conocemos, ¿no? Todo ya, entonces ya con esto ya nos vamos con el conocimiento sólido, base, ¿ya? Para hacer un buen I+C, una buena identificación, conociendo cada aspecto, cada parte, ¿ya? También la valoración, ¿sí? Los riesgos significativos, la jerarquía de controles y los riesgos residuales, ¿correcto? Y todo lo que es importante conocer previamente, ¿ya? Y por cada puesto de trabajo. Podemos hacer nuestra lista de peligros ya posteriormente para analizar nosotros, ¿sí? Cuáles son los más, en este caso, la mayor cantidad de tipos de peligro y también trabajar con ello algunas actividades de prevención, ¿sí? Esto es nuestra metodología, ¿ya? Si se pone aquí algún tema de un control más riguroso, hacer nuestros informes técnicos, como mencionaba, ¿sí? Con esto, damos por concluido a todos y damos las gracias por su participación, ¿sí? Damos las gracias por su participación, porque han estado desde el comienzo muy activos y realmente eso se valora, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, queja? Igual todo se la va a compartir, ¿ya? Para que puedan reforzar. ¿Qué me dicen? Consulta, queja, ¿todo bien?
Los que puedan levantar su cámara, muy bien, para la foto, ya, para la asistencia final. Los que no, para registrar la asistencia. Eso lo hablas con la administración, no te preocupes. No se preocupe, lo hablas con la administración. Lo hablas con la administración. Ya. Si no hay quejas, si no hay consultas, ¿sí? Damos por concluido con respecto a las visitas inopinadas, María Elena. ¿Qué pasó con las visitas inopinadas, María? Cuéntame, a ver. ¿Quieres realizar visitas inopinadas? Las visitas inopinadas pueden ocurrir por la zona fila, ¿a eso te refieres? Bueno, si pueden ocurrir por la zona fila, si pueden ocurrir. Importante revisar sus casillas de registro, ¿ya? Su correo, ¿sí? Eso el área de contable lo ve, ¿ya? La única que está activa es Keisuke, muy bien Keisuke. Se utiliza para evaluar, para su evaluación de campo también, dice. Se utiliza para evaluación de campo también. ¿Cuál? Con respecto a las visitas sin opinión, se utiliza para evaluación de campo también. No trato de entender. Se utiliza para evaluación de campo también. Como, si usas, levantas tu micro, María, para poder entenderlo. Bueno, una visita inopinada, como le digo, si nosotros podemos hacer visitas inopinadas, si tenemos varias sedes, sí lo podemos hacer, ¿sí? Para poder, gracias Jesús, que no te preocupes, ya puedes apagar la cámara, ya. Sí lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer, ya. Se utiliza para evaluación de campo también, bueno, esa parte no entiendo, pero lo que sí podemos hacer es visitas inopinadas, claro, para evaluar, ¿no? Los riesgos en campo, ya, y con eso podemos nosotros tener... em, claro, más certeza de que, como mencionábamos, ¿no? También con Fátima, creo que mencionaba, y a ver la eficacia de esos controles que hemos propuesto. ¿Sí? Eh, gracias, muchas gracias por su participación, muchas gracias por todo este tiempo que hemos compartido, ¿ya? Y por sus aportes. ¿Sí? Hasta una nueva oportunidad, que tengan un buen domingo. Muy buenas noches.